Se trataba de una persona que, al parecer, acabó con la vida de 5 personas. 2 de ellas eran niños y con uno de ellos fue al colegio nuestro siguiente invitado, César Charro, criminólogo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hablamos del monstruo de Basauri y me gustaría empezar nuestra crónica y ese repaso a lo que ocurría con las imágenes de ese colegio de Basauri, recordando a un niño que desaparecía en febrero del 76. Agustín Melgarejo salía del colegio y desapareció. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, en aquel tiempo era frecuente que los niños, entre los que yo me incluía, porque yo iba al mismo colegio. ¿Tú ibas a su colegio? Yo iba a su colegio cuando desapareció. Yo era algo mayor, mi hermana iba al mismo colegio y a la misma clase, y mi madre era maestra en aquel colegio. Entonces es un caso que yo viví pues, muy de cerca, como niño, pero muy de cerca. Entonces los niños dejábamos la cartera a las 4:30, que era cuando salíamos, y nos íbamos a jugar. Y pese a lo que dijeran nuestras madres, nos íbamos a jugar al sitio peor, a la orilla del río. De aquella orilla del río, de un terreno baldío donde íbamos a jugar al Inque ahí en invierno, desapareció una tarde de febrero un niño de 9 años, Agustín Melgarejo, que este año se cumplen 40 años de su desaparición. Y vosotros, tú lo has dicho, causó mucha conmoción. Desapareció y que os dijeron, os pidieron ayuda para buscarlo. Claro, causó muchísima conmoción, fue un trauma para el resto de compañeros del colegio y sobre todo del aula, porque allí se presentó la policía. En aquellos tiempos tenemos que recordar que estamos en el 75, plena transición, la policía, la brigada criminal, preguntando y haciendo sus indagaciones. Veíamos todos los días durante semanas buzos en el río, porque en principio lo que se creía es que aquel niño se había caído. Jugando por allí, que había caído dentro del río. Y solo mucho tiempo después, cuando ya se había dejado de hablar de aquel hecho tan luctuoso, dijeron, no va a aparecer nunca. Y 1 año y 10 meses después se produjo otro asesinato de una niña, en este caso, y apareció. De una niña, insistimos, son 2 de las víctimas de ese monstruo de Basauri, que fueron niños. Lo que vamos a hacer es conocer algo más a este hombre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José Ignacio González, de 24 años. Era lo que entonces se denominó por la policía un obrero de una fábrica, y era una persona que hoy quizá hubiera sido localizada antes, hubiera estado bajo tratamiento, se le calificó de oligofrénico, esa calificación que hoy día ya no se utiliza, pero era una persona que empezó matando por casualidad, como luego veremos, y terminó aprendiendo a matar para un poco hacerse notar, para satisfacer instintos. Fue algo... que fue increciendo. Terrible. Si te parece, vamos a conocer, como decía, algo más la figura de este hombre, de José Ignacio González. Casi nadie se acuerda del asesino en serie que en los años 70 sembró el pánico en Vizcaya. Pero en Basauri, en cambio, no lo olvidan. En 3 años, José Ignacio González García cometió 4 crímenes y se habló hasta de un quinto. En el primero de ellos, en 1975, asesinó a un joven que recogía chatarra empujándolo al agua. Al año siguiente raptó a un niño de 9 años de este colegio de Basauri mientras jugaba. Fue violado, asesinado y enterrado en la orilla del río. Después mató a un indigente de 50 años, crimen que confesó en el taller donde trabajaba, pero nadie le creyó. Por último, en la Nochebuena de 1977, asesinó a la hija de un amigo suyo de 7 años. Salió a comprar tabaco y subió a la pequeña en su moto. La niña apareció con las muñecas rotas, violada y asesinada. Fue su último crimen, pero el primero que se descubrió. El modus operandi era siempre el mismo. Les golpeaba, les asfixiaba y les enterraba después. Los 4 homicidios conmocionaron a los vecinos. El asesino tenía 24 años y se le conocía como el monstruo de Basauri. Lo hemos escuchado en el reportaje, 1 año y 10 meses después desaparece otra niña. Y ahí, César, es cuando saltan las alarmas, se empieza a relacionar las dos desapariciones. Aquí lo que pasó es que este hombre
accedió a la hija de un conocido. Entonces fue inmediatamente relacionado con él. Este hombre iba por casa de un amigo suyo, que era una familia desestructurada, la madre había abandonado a la familia, el padre... Hablamos de la niña que había desaparecido, sí, ¿verdad? Esta última. Sí. El padre le ingresaban en el psiquiátrico con una cierta frecuencia y allí conoció y se hizo amigo de esta persona, de José Ignacio González. Entonces les visitaba. Y un día de Nochebuena se llevó a la niña a comprar tabaco en la moto y ya nunca más volvió. La niña y él tampoco. Entonces inmediatamente le relacionaron, al día siguiente lo detuvieron y fue gracias a eso, gracias entre comillas, cómo se evitó que siguiera matando, porque los anteriores crímenes nada que hacía sospechar. No se le podía relacionar. Claro, y una persona como él hoy, con sus antecedentes psiquiátricos, ¿hubiera estado bajo vigilancia? ¿Se hubieran tomado otras medidas? Por lo menos quizá hubiera estado medicado. Y desde luego lo que hubiera pasado policialmente es que la investigación se hubiera acelerado y es posible que hubiéramos tenido resultados mucho antes, porque las técnicas han avanzado muchísimo, claro. Entonces eran tiempos no ya de recortes, sino de escasez absoluta. La policía se tenía que desplazar en autobús, no tenían coches, no tenían medios ninguno. Y claro, lo que había entonces, de lo que se tiraba era de la recogida de pruebas en el lugar y de los interrogatorios policiales, que tengamos en cuenta que todavía hasta el año 83 no había asistencia letrada al detenido. Entonces, pues bueno. Bueno, hemos visto imágenes de la prensa de la época, cómo se relacionaba, se empezó a relacionar esas dos desapariciones, las de los niños, con otras 3 personas que habrían muerto también, ¿no? Sí. 3 casos puntuales. Se le relacionó con otras 3 muertes, una de las cuales al final no se pudo probar. Fue una mujer que desapareció, no se volvió a saber nada de ella, pero unos decían que se había marchado. Claro, en aquellos tiempos la gente iba, venía o desaparecía en extrañas circunstancias y pasado un tiempo, pues se perdía la pista. Eso mismo había pasado con un chico que estaba recogiendo chatarra y apareció ahogado en el río. Bueno, pues se había caído y se había ahogado, pero a este hombre le apretaron las tuercas en la comisaría. Y apretar las tuercas en los 70 en la comisaría, claro, no quiere decir hacer un interrogatorio no tiene nada que ver con lo que entendemos fuerte ahora. Vale. Claro, entonces el hombre ya dijo que era la primera persona que había matado. Simplemente habían discutido por la chatarra, le había empujado al río y había visto cómo se ahogaba. A partir de ahí empezó a aprender que podía tener poder sobre la gente con la fuerza de sus manos y empezó a matar. Era un hombre que tenía las manos muy fuertes, era un trabajador manual de un taller. Y ahí es cuando empezó esa Y ahí empezó, dinámica. Digamos, la César, carrera. Me estabas hablando de las técnicas que se utilizaban en aquel momento para la investigación. Y tenemos aquí, pues bueno, un resumen de qué es lo que se hacía, ¿no? Con qué se trabajaba. Sí. Como he dicho, muy poquitas. Realmente en aquel caso se recurrió a voluntarios que entonces eran de clubes de montaña y tal, gente que sabía andar por el monte. A ver si podemos ir viéndolas. La cuadrícula, ¿no? Esto es un poco la cuadrícula de la zona. Se cuadriculó la zona para buscar con esos voluntarios, como digo, y bueno, pues se hacían búsquedas, pistas, ¿no? Más o menos metódicas como las que podemos ver hoy también, pero claro, las pesquisas de calle. Entonces el policía vivía prácticamente en la calle, gastando suela, preguntando aquí, preguntando allá, apretando las tuercas a los chorizos y buscando indicios. Inspección ocular, que no sé si se puede ver aquí abajo, no. Indicios, bueno, inspección ocular, pone. Que surgen siempre, todavía se utiliza, de la técnica de la inspección ocular. Pero claro, la técnica de la inspección ocular del año 75 con la de hoy no tiene nada que ver. Nada que ver. Y los interrogatorios en sede policial. Que entonces, pues hombre, eran durísimos. Yo creo que no hace falta hablar mucho de la policía que entonces heredaba las técnicas de la policía franquista. Bueno, y aquí vemos que nos has traído una serie de elementos que son con lo que se trabaja en la actualidad. Sí, mira, a ver, he querido hacer un homenaje a lo sencillo. ¿Sí? Porque muchas veces traemos cosas muy sofisticadas y tal, pero sin embargo... Esto ayuda también a esclarecer los crímenes. Claro, es que esto, que es una bolsa con un cierre, una bolsita... Como las de congelar. Eso es. Y esto, que es una bolsa para guardar ropa, en aquellos tiempos
hubiera facilitado muchísimo el resolver No tenían. el crimen. ¿Y cuando encontraron una prueba, qué hacían? Cuando ¿Al encontraron bolsillo, una prueba o qué? se la metían al bolsillo, intentaban cogerla con cuidado y tal. De esta manera encontraron, que fue la clave, un gemelo de la camisa del asesino en la zona y claro, volvieron un pañuelo, se lo metieron. Eso complicaba mucho también extraer huellas a veces, porque se perdían en el trayecto. Hoy día, fíjate, por eso digo que es un homenaje a lo sencillo. Hoy día una bolsa Una de bolsita. estas resuelve crímenes. Posiblemente hoy día le hubieran hecho un test de drogas. Ah, mira, esto es un test de drogas. Eso es, le hubieran hecho un test de drogas para que él no pudiera alegar... ¿Esto es que va con saliva? Sí, esto se chupa, se presiona aquí y nos va a salir el resultado. Él no hubiera podido alegar, por ejemplo, que estaba borracho, que no se dio cuenta, porque habría salido el resultado real Aquí. de la prueba que le hubieran hecho. ¿Esto qué es? Esto es un kit de huellas, de revelado de huellas. Uy, ¿podemos hacer una prueba? Sí, podemos hacer. No sé si tenemos tiempo, Esti. ¿Tenemos tiempo? Si tenemos Sí, podemos tiempo, hacer. revelamos Sí, tu tenemos huella. tiempo, Mira, qué bien. Vamos a hacer una A ver, venga, vamos a hacer una prueba, a ver. Las huellas dactilares quedan en superficies lisas, secas y pulimentadas. Y hay Vale. gente que cree que en los papeles no quedan. Ah, pues yo Pero- pensaba yo era de esas, mira. Sí, pues mira, pásate un poquito para que tengas un poquito de sudor. Sí, sí, no, y maquillaje Vale. tengo todo. Y pon. Aquí no hace falta, porque se va a ver Vale. con Pero- el maquillaje que tengo. Pero fíjate, A ver, si lo echamos podemos ver un bien. poquito de revelador. ¿Esto qué es? Esos son polvos de grafito. Es uno de los primeros... ¿Esto es lo del lápiz? Eso, sí, Sí, es lo del lápiz, ¿no? La punta si, del lápiz. Si nuestros espectadores lo quieren hacer en casa Sí. para impresionar, así en alguna cena, muelen la mina de un lápiz y fíjate, ya tenemos tus huellas Ya está, pero perfectamente. reveladas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues esto es una técnica sencilla que ya se usaba entonces, pero que ahora mismo lo que hemos ganado es en portabilidad. Fíjate qué maletín tan pequeño, fíjate qué fácil, qué pronto revelamos y qué pronto con estos plastiquitos nos llevamos la huella. Es que sabes qué pasa, que estamos muy acostumbrados a verlo en las Claro. películas. Y es que es verdad, se trabaja con esto. Se trabaja con esto y además Coges que dices, aquí y bueno, lo pegas, pues esto es ¿verdad? una pegatina, nos lo llevamos y con esto ya lo podemos meter en una máquina que vamos a poder analizarlo, aumentarlo, imprimirlo, etcétera. Fíjate. ¿Esto qué son? Lupas. Uy. Otra cosa, las lupas. Esta es una lupa de la brigada criminal de entonces. Esto les daban. Bueno, ves que está toda roñosa. Sí, bueno, tal. casi es de Esta museo, ¿no? tendrá sí, Sí. sí, efectivamente. Del cuerpo de la Policía Armada. Entonces, se les daban ve. esto. Claro, esto, pues fíjate, de noche no se ve. El campo de profundidad de un lado a otro varía Pequeño, mucho. pero esto ha cambiado. Hoy día, esto que sigue siendo una lupa sencilla, Sí. pero claro, tiene luz. Podemos ponerle una luz ultravioleta ¿Ah, para, sí? ¿Se para puede? reservar. Esta no tiene, pero pues se puede cambiar, o las hay con las dos A ver. iluminaciones. Claro, y ahí se ve, vamos, se ve la el huella campo digital que puedes de hasta profundidad sumar. es igual en un lado que en otro y la puedes utilizar de noche. Se hubiera podido utilizar entonces en el momento de la desaparición. Sí, no sé si se puede apreciar. La inspección ocular entonces hubiera sido muchísimo más completa. Ujú. ¿Y esto último qué Bueno, es? y esto es un poco la joya de la corona. Parece tierra mira, o arbolitos. Es ¿Qué tierra, esto? es tierra. Vamos a hablar de geología forense. Entonces, de esto se hablaba poco o nada. Y, Geología forense. sí, y pese a que Sir Arthur Conan Doyle ya lo sacó en sus novelas de Sherlock Holmes, pero como ciencia ficción, el primer libro sobre esto se escribió en el 75. ¿Y para qué sirve la geología Pues forense? fíjate. ¿Qué estudia? Pues fíjate, yo he recogido esta tierra, este es el primer sustrato que encontramos, la primera capa, y la he recogido hace menos de una semana en el sitio donde desapareció Agustín Melgarejo. He recogido esta en una obra donde se estaba moviendo tierra, Sí. prácticamente ¿Y esta? en el mismo momento. Y esta la he recogido en una cantera. Bueno, Vale. ¿Y esto qué nos tú explica? supón que hubieras estado en la zona y en tus zapatos hubiera habido alguna muestra de esto. Podríamos localizar el área geográfica. Podríamos, a través de, por ejemplo, esto es arcilla, pero esto está, lo que nos va a decir es que está mezclada con arena. No es de una obra de interior, esto está extraído de un sitio de costa. Aquí cuando se analiza al microscopio se van a ver microfósiles marinos porque la hemos extraído en Guecho, que es una zona muy próxima al mar. Y eso ya te da todas las pistas. Aquí vamos a ver hierbas que están en las riberas de los ríos,
que no están Eso es en lo que el te da las interior. pistas. Un día tenemos que hablar de la... Nos de sirve esta para excluir. ¿Cómo es? ¿Geología forense? Geología forense. Geología forense. César, ha sido muy, muy interesante. Desde luego que iremos haciendo un repaso de esa crónica negra que la tenemos aquí en Euskadi, desgraciadamente, y que se iba olvidando. Tú decías, Claro, ¿quién se hoy acordaba día de...? que se habla y se polemiza Sí. sobre si unas desapariciones son más importantes o más mediáticas que otras, yo he querido recordar 2 niños olvidados. Que desaparecieron. César, muchísimas gracias. Es que ricasco.